agradecer por tu tiempo y por este espacio para poder conversar. Jaime Viera Posek, tú eres antropólogo eh, y eres el autor de un libro que tengo aquí en mis manos, Mm, muy Gracias. interesante, El ADN del patriarcado. Me gustaría que nos contaras un poco sobre este nuevo libro para los lectores, para que se interesen en este nuevo libro. Cuéntanos un poquito, De acuerdo. en un resumen, ¿de qué se trata el Vale. ADN del patriarcado? Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Ante todo, este libro es un intento pedagógico, realmente un ejercicio de pedagogía muy significativo para sacar la problemática de género de la academia, realmente. Es un libro de difusión científica de lo que es la antropología del género. Y en este libro yo postulo o pretendo hacer una interpretación nueva del patriarcado, basándome en una definición más amplia de lo que es la violencia machista, que la divido en dos bloques realmente. La violencia machista general, digamos, que se manifiesta, por ejemplo, en la violencia contra la diversidad sexual, contra niños y niños, inclusive contra hombres contra hombres, en el gran institución que es el ejército, que es una institución milenaria que está creada para la lucha entre hombres, realmente. Como estamos viendo en este momento la guerra en Europa, que por cierto está a punto de crearse una tercera guerra mundial con esto. Mm. Y, y el otro bloque es un conjunto de violencias exclusivamente contra la mujer. Esa es la diferencia que hay en la interpretación del patriarcado. Entonces hay que interpretar el patriarcado siempre. Uno termina analizando la violencia, porque es intrínseco al sistema patriarcal. Entonces, en el bloque de violencias contra la mujer está la violencia en la esfera doméstica, que es la violencia física, psicológica y sexual, y está la violencia en la esfera pública, que yo la defino como la violencia machista institucional de género, que está toda la discriminación de la mujer estructuralmente en la sociedad para reprimirla y mantenerla dentro siempre de la esfera doméstica, digamos. Esos son los dos tipos de violencia que es lo nuevo en la institución del patriarcado. Mm. A partir de allí yo hago toda en 5 estudios voy diseccionando el patriarcado de a poco y mostrando los diferentes tipos de violencia hasta llegar a la conclusión de que el ADN del patriarcado es precisamente la violencia, eh, ¿cómo se llama? La violencia contra la mujer, Mm. la violencia machista de género. Yo le agrego el de género, porque siempre que se habla de la violencia se habla de la violencia machista. Pero aquí yo le doy una amplitud al concepto y defino la violencia contra la mujer de género, le agrego el de género, para que sea exclusivamente el bloque que atenta contra la mujer. Y esa es la teoría que logro crear yo a partir de todos los estudios y de una base de datos muy grande. Eh, y la conclusión es esa, que el ADN del patriarcado es la violencia machista de género. Yo sé que tú has escrito sobre política, temas afines en varios medios escritos, pero además ya habías lanzado anteriormente 3 libros de poesía. Por lo tanto, este es Sí, como el primer libro de otro tema. Cuéntame un no, poquito, no, yo ¿en he qué escrito momento otro nace la libro. idea? No, yo he escrito otro libro de antropología de género. Tengo 2 libros más de antropología que no se han publicado en Chile. Ah, perfecto. Pero, Entonces, pero, pero la idea partió de estos son trabajos, son 6 trabajos en el ámbito académico realmente, que yo lo escribí hace mucho tiempo y que siempre quise reunirlos en un libro. Entonces eso me propuse hace ya 4 años atrás y lo adapté a un lenguaje sin tecnicismo académico, sin usar el lenguaje académico, para hacerlo como difusión científica de la antropología del género.
Y el origen, como te digo, es ese. Son textos dentro del ámbito académico. Mm. Ya hablando sobre feminismo, yo al ver el libro, así dentro de mi pensamiento machista, yo dije, probablemente sea un libro escrito por una mujer, pero todo lo Sí, contrario, pues, es escrito por un hombre, sobre un hombre, es escrito por un hombre que además es feminista. Explícame un sí. poco, ¿qué significa el feminismo para ti? El feminismo para mí, para mucha gente, por supuesto, es un movimiento que es muy particular, porque primero de todo es pacifista. O sea, ellos no están contra nadie, ni matan a nadie, ni etcétera, etcétera. No hacen guerras y su herramienta principal es el diálogo democrático. Convencer en vez de vencer. Esa es la que se puede resumir en tres palabras, ¿no? La, la, la filosofía del movimiento feminista. Es un movimiento que además ha otorgado al sistema democrático mucho valor, más calidad. Porque cada reivindicación que tiene la mujer en la sociedad democrática siempre lo sea democrática, porque sin democracia no hay posibilidad de avance ninguno, digamos. Por eso la democracia es tan importante para el movimiento feminista y la democracia también, el feminismo es tan importante para la democracia, porque le otorga más calidad. Porque si es un sistema democrático realmente democrático, siempre es inclusivo. Y la mujer ha luchado siempre por su inclusión. Tú sabes que la mujer representa más del 50% de la población. Entonces, cada vez que la mujer gana un espacio, le otorga más calidad a la democracia. Es uno de los motivos que a mí me motivó mucho y para entrar al movimiento feminista y estudiarlo, digamos. Lo otro también que yo tenía una experiencia muy personal de violencia machista en mi casa, digamos. O sea, mi padre era un maltratador contra mi madre, de violencia física y psicológica brutal. Entonces toda mi infancia estuvo marcada por ese tipo de violencia. Y por supuesto eso influye en mi decisión después cuando entré a estudiar antropología social y vino un curso de la antropología del género. Entonces explicaron allí que la antropología hasta la época del 60, que fue el grupo de mujeres feministas que empezó a crear la antropología del género, la antropología social tenía sesgo machista absoluto. O sea, realmente había investigado y enfocado el foco de investigación solamente en los hombres. O sea, había marginado a la mitad de la población. Por lo tanto, tenía un descrédito impresionante. Y a partir de la década del 60, cuando se reúne este grupo de mujeres feministas en la Universidad de Columbia, empiezan a cuestionar este androcentrismo dentro de la antropología social y crean una nueva disciplina realmente dentro de la antropología social, que primero fue la antropología del género y después, madurando el concepto de género, se creó la antropología del género. Por todo ese tipo de cosas, por supuesto, es que no ser feminista realmente es una cuestión del sentido común, porque ver de una discriminación estructural de la mitad de la población y de una violencia cotidiana es, es tener un poquito de sensibilidad realmente. O sea, yo no soy feminista militante, digamos, pero estoy de acuerdo con sus principios. Además, fuera de los principios que batallan solamente a la mujer, el movimiento feminista tiene otro tipo de planteamiento que a mí me parece más acorde y más completo que lo que proyectan los hombres. Como por ejemplo, ellas están planteando hace muchas décadas ya el cuidado de la naturaleza, una economía sustentable, está en contra de las armas de destrucción masiva, o sea, contra la guerra, y plantea que el diálogo es la única forma, la inteligencia y el diálogo, porque tener diálogo para solucionar conflictos es mucho más inteligente que la guerra. Entonces ella pone la herramienta del diálogo como la única herramienta para solucionar los conflictos, no la guerra. Entonces son planteamientos nuevos que yo creo que apuntan a un futuro mejor, digamos.
que lo que ha logrado el patriarcado en este momento, que ha sido una sucesión de guerras terribles, como repito, la guerra en Europa, que está demostrando una vez más que está dirigida solamente por hombres. No hay una mujer dentro de la guerra. Esos son uno de los motivos, hay muchos motivos más, por supuesto, pero eso me ha inducido a acercarme mucho al movimiento feminista y ser un antropólogo feminista realmente. Mm. Tú mismo lo mencionabas que uno al momento de hablar de machismo quizás se le viene de inmediato a la mente el machismo contra la mujer, pero también existe el machismo contra el mismo hombre, entre hombres. Absolutamente. Eso es lo que te planteaba yo. O sea, yo he dividido la violencia machista en dos grupos, digamos, la violencia machista en general, Claro. que también es una violencia contra nosotros mismos, digamos, porque nosotros nos inhibimos por esta dictadura de la masculinidad machista, porque no se permite otro tipo de masculinidad, o sea, no hay posibilidad o siempre es reprimida otro tipo de masculinidad. Nos inhibes desarrollar, por ejemplo, la inteligencia emocional, porque el machismo considera la emoción como de menor categoría y lo identifica con la mujer. Entonces, el machismo también atenta contra nosotros mismos. Eso es clarísimo. Claro. Yo sé que a lo largo de los años ha habido avances importantes y progresivos respecto al concepto de género, pero en concreto, ¿cómo ha ido cambiando el concepto de género? Y no solo en nuestro país, sino en Europa y en el mundo. Bueno, claro, ha habido un cambio tremendo a partir del principio del siglo pasado, digamos. El género antiguamente se pensaba, hasta la década del 60, se pensaba que el género era un comportamiento, la identidad de género era un comportamiento innato al sexo con que se nacía, era una cuestión biológica, Mm. por lo tanto es irreversible. O sea, tú eras así porque ya naciste físicamente masculino, tenías todas las características que tiene el género masculino. Y esa teoría la alimentaron mucho los deterministas biologistas que se llamaban, que fue prácticamente un dogma desde el principio del siglo pasado hasta la década del 70, que llegaron las feministas y cambiaron todo el concepto de género. Y fueron ellas las que descubrieron con un montón de estudios antropológicos de que el género no se define por la cuestión biológica, sino que es una construcción cultural. La primera que planteó esto fue la Margaret Mead, que fue la primera antropóloga en la década del 20 y 30, con una serie de estudios que hizo en el Asia y comprobó que los comportamientos de género occidentales que pertenecían al hombre en la sociedad que ella analizó pertenecían a la mujer y viceversa. Los comportamientos de la mujer pertenecían al hombre en la sociedad que ella analizó. Entonces ella llegó a la conclusión de que no había ninguna razón para seguir pensando que los géneros estaban atados a una cuestión biológica. Ella fue la primera que planteó eso. Pero este libro, que también es un libro clásico, se quedó dentro del ámbito académico y las feministas lo sacaron después en la década del 70. Es el primer estudio que apareció. Y después vino, por supuesto, el libro fundacional de Simone de Beauvoir, el tercer sexo, donde ella plantea que una no nace mujer, dice, sino que se hace. Y de ahí empezó el debate dentro de la academia de definir el concepto género ya como una cuestión sociocultural, no como una cuestión biológica. Es el gran cambio que ha tenido el concepto género y eso ha implicado que el movimiento de la mujer o feminista pueda ya plantear que el cambio es posible. O sea, que el patriarcado es una construcción cultural, por lo tanto, se puede deconstruir. Y eso es lo que estamos haciendo en este momento. Cada ley que viene, cada ley que apoya la violencia contra la mujer es un avance contra el patriarcado. Mm. La mayor revolución de los últimos tiempos.
Eso es lo que planteó el libro, claro, es la mayor revolución del siglo pasado y sigue en plena vigencia, digamos, Mm. porque cambia estructuras que se pensaban inamovibles o estereotipos que se pensaban inamovibles, los está cambiando. Y lo nuevo en esto que es una revolución, como te digo, pacifista. Eso es lo más extraordinario, que tampoco está contra el hombre, sino que está contra el machismo, contra el hombre machista. El feminismo nunca está contra el hombre, sino que está contra el machismo y contra el patriarcado. ¿Y tú cómo ves esto a futuro? ¿Eres optimista? ¿Crees que va a llegar en algún momento que el patriarcado va a ir disminuyendo progresivamente? Yo creo que sí, porque lo que estamos viendo, lo que vimos a través de todo el siglo pasado, primero con los sufragistas, cuando tú sabes que las mujeres no tenían derecho a voto. En Chile, en 1949, recién en 1949, que fue el último país de Latinoamérica, uno de los últimos países de Latinoamérica que eh, otorgó el derecho a voto a las mujeres. Entonces ya eso es un cambio impresionante, porque era el 50% que no votaba, o sea que no era una democracia, realmente, no, era una pseudo-democracia que discriminaba a más del 50% de la población. Y ya eso es un avance enorme, pero claro, las mujeres se dieron cuenta después que el derecho a voto no implicaba el fin del patriarcado, sino que había que deconstruirlo de a poco y y dentro de la lucha cultural, porque es una lucha cultural esto. O sea, el movimiento feminista tiene que no vencer, como yo decía anteriormente, sino convencer. Y este es un proceso lento, lamentablemente es muy lento, y tiene que romper un montón de estructuras y de negaciones que tiene el patriarcado, que son muy difíciles de destruir, digamos, o de cambiar. Ahora, yo veo en este momento eh, políticos dentro del mundo que con un auge enorme de la ultraderecha en todo el mundo, y tú sabes que la ultraderecha es históricamente antidemocrática y es misógina endémica. Va contra todos los movimientos feministas y contra todos los movimientos de la diversidad sexual. Y aquí hay un signo de regresión muy fuerte. En Chile se está viendo en este momento, pero en toda Europa también. O sea, hay un auge muy grande de la ultraderecha y esto es una amenaza, por supuesto, a la democracia. Y la ultraderecha está contra el movimiento feminista y contra los movimientos también de la diversidad sexual, porque son movimientos que le dan más calidad a la democracia, al incluir grupos que estaban marginados. O sea, le dan más sentido y más credibilidad al sistema democrático. Por eso la ultraderecha lo combate tanto, porque sabe que ese grupo alimenta y le da aire nuevo a la democracia. Entonces estamos en ese proceso ahora que yo lo veo como un periodo de regresión, realmente. Si llega a triunfar definitivamente la ultraderecha, viene un periodo de gran regresión, de involución y de quitar derechos que se ha costado tanto lograr. Lamentablemente estamos en ese periodo. La verdad que esto da para una conversación muy extensa, la verdad, Así mucha es. información. Pero ya para ir terminando nuestra conversación, me gustaría que volviéramos a hablar a los lectores y le puedas explicar dónde se puede conseguir el ADN del patriarcado. Bueno, esto se puede conseguir en el corto propio, la editorial corto propio, y hay dos páginas en Chile que son Compralibros, creo que es Compralibros CL, y otra, no recuerdo en este momento, pero hay otra página que no me acuerdo en Chile en este momento, pero hay otra página que lo vende también. Y lo vende inclusive más barato la otra página. Es más barato, sí. Se llama Compra Libre, una cosa así, Compra Libre. Busca libre puede ser. Busca libre, Busca ese libre. es. Busca Libre lo está vendiendo, no sé por qué, en precio mucho más barato, si quieres comprarlo allí. Esas son las tres partes que lo puedes comprar por internet, digamos. Y está en muchas librerías en Chile, por supuesto. Ya para finalizar, me gustaría que tú invites a los lectores para que puedan conseguir el ADN del patriarcado. En este libro van a encontrar no solamente la cuestión central, sino que hay un montón de pequeñas cositas que son muy interesantes, que también aportan mucho al libro, como por ejemplo el maltrato doméstico a la madre, que también afecta directamente a los niños y niñas,
y que lo transforma en un problema traumático para toda la vida, y que yo propongo en este libro sancionar también al hombre, no solamente al hombre maltratador, no solamente por maltratar a su madre, sino que también por maltrato infantil, entre otras cosas. También hay un estudio sobre el aborto, un estudio que analiza la cuestión ideológica, los sesgos ideológicos en el sistema, y yo analizo el aborto en el derecho penal en Chile. Ahí también hay una cuestión muy interesante que apunta que la argumentación contra el aborto libre es absolutamente sacado de las religiones. O sea, el argumentario es exactamente lo que dicen las religiones en Chile y en todo el mundo. Y eso también es interesante verlo porque yo planteo que no se puede el aborto discutir o debatir solamente con una visión teológica, religiosa, sino que también científica, que en Chile prácticamente no existe. O sea, no hay nadie que diga cuál es el motivo científico para abortar. Y yo pongo también la visión científica del aborto, que también es una cosa interesante de leer. También hay un estudio literario usando la metodología de la antropología del género sobre un cuento de Onetti que es muy interesante, el cuento es precioso también, y yo lo hago a través de un análisis de género. Es muy interesante verlo porque ahí se comprueba que este método también tiene otras capacidades, digamos, que se puede aplicar a diferentes tipos de género, digamos. Mm. Jaime Vieira, te quiero agradecer nuevamente por tu tiempo, te mandamos un abrazo, te deseo mucho éxito en lo que se viene y espero que volvamos a conversar en algún momento. Sí, por supuesto. Muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo a todos los televidentes, a todo el mundo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Adiós.